Aleluya. Señor, les damos la bendición en esta tarde a los hermanos. Somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Brigade Street, Las Texas, 75227 con nuestro pastor Arturo Jurado. En esta tarde voy a abrir mi Biblia en Proverbios 22, versículo 6 para leer el versículo. Dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del mal. Yo les voy a explicar, mis hermanos, si este joven que mató a los niños, él haya tenido el temor de Dios, él haya conocido a Cristo, él haya conocido de la palabra, no haya hecho lo que hizo este joven. Por eso nosotros como iglesia instruimos a nuestros hijos, hermanos, enseñen a sus hijos, y aun cuando sean viejos no se van a apartarse de los caminos del Señor. Bendiciones. Vamos a cantar un canto en esta tarde para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Aleluya, gócense, mis hermanos. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Su asiento y gracias al Señor que ya estamos en la casa del Señor después de haber trabajado. Ahora venimos para escuchar la palabra de Dios y dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío,
mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y esa es la palabra del Señor, que nos dice que Él es nuestro castillo y nuestro refugio. Y sea el Señor con todos y cada uno de ustedes, hermanos, y también con aquellos padres que sabemos lo que sucedió en la escuela de Texas. Que el Señor les bendiga a cada uno de esos familiares, porque es muy doloroso, ¿verdad? Y aún así también a la mamá de aquel muchacho que hizo todo eso. Por más maldad que haya hecho, es un hijo. Y me imagino que también ella, ¿verdad?, tiene un dolor, porque ella no es culpable, sino sabemos que es el enemigo. Bueno, entonces así nosotros aquí en la iglesia demos gracias al Señor y seguimos orando por esas peticiones, esas señoras, señores, familias que quedaron heridos de su corazón y que están en luto, o también aquellos que tienen los niños en el hospital aún, que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Pero para continuar, yo invito a nuestra hermana Marina Donado, ella va a estar compartiendo la palabra en esta tarde, y será Dios usándola de una manera muy grande para que nosotros aprendamos algo en esta tarde y Dios cambie lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga, hermanos. Un placer estar con ustedes, los que están presentes, los que nos ven por las redes sociales. Damos gracias al Señor. Y hoy, antes de comenzar el tema, vamos a hacer una breve oración para que seamos ministrados cada uno conforme la necesidad que cada uno tiene, y que sea el Señor Jesucristo llevándose la gloria y la honra por lo que va a hacer. Padre, en esta hora, Señor, estamos aquí, Señor, dándote gracias por esta oportunidad de compartir y escuchar tu palabra, de ser ministrados. Obra acá en cada uno, Padre, de nosotros, conforme la necesidad, conforme el propósito, conforme el llamado, el propósito que tú tienes para cada uno. En esta hora, Señor, te damos gracias por el poder de tu palabra, porque hoy harás una transformación, Señor, grande y poderosa en nuestras vidas, que es grande, sin precedentes. Te damos las gracias por esta palabra y, Padre, aquí estoy, me rindo delante de ti para que seas tú usando mis labios, Señor, y toda esta palabra sea de gran bendición y edificación para tu pueblo y para el que nos ve por las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, continuamos. Hemos estado viendo en los temas de sanidad, en lo que se refiere, he estado yo hablando sobre a veces porque hay enfermedades, a veces porque cuál es el propósito, pero hoy ya vamos a comenzar a ministrar ahora en esta área. El tema de hoy, el título se llama Los muros caen. Aunque no se dice que es un tema, no le puse un tema de sanidad, pero los muros caen. Y hoy vamos a estar hablando de los muros que hay en nuestra mente. Esos muros que a veces no nos dejan avanzar, no nos dejan tener victoria en varias áreas de nuestra vida. Ahora, ¿por qué hablo de la mente? La mente es bien importante porque muchas de las cosas empiezan por la mente. Ahora, para nosotros poder ser transformados en nuestra mente, tenemos que aceptar al Señor Jesucristo. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero el punto está, nosotros tenemos que aceptar a Cristo para poder tener la mente de Cristo. Si alguien hoy nos está viendo y dice, yo no conozco al Señor Jesucristo, y quieres que tu mente sea sanada, sea transformada, porque de esa transformación viene la sanidad, y automáticamente, como la mente es tan poderosa, esa mente de Cristo va a hacer cambios en tu vida, en varias áreas, tus finanzas, en varias áreas en tu familia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que empiezan por la mente. Entonces, esto es bien importante. Hoy vamos a estar hablando de cómo a veces muchos de nosotros estamos muchas veces con esos muros en nuestras mentes que no nos dejan avanzar, y aunque ya Dios nos dio la victoria, esos muros no nos dejan ver el propósito de Dios. Esos muros en la mente no nos dejan alcanzar los propósitos de Dios. Por ejemplo,
como familia, si tenemos un familiar enfermo, no nos dejan ver el propósito que Dios tiene para nuestro familiar. Y vamos a estar viendo cómo cuando se están cayendo esos muros, vamos a ver la mano de Dios y cómo el propósito de Dios es más grande y más poderoso que el problema que está viviendo nuestro familiar, que la situación económica que estamos viviendo, que la situación espiritual que estamos viviendo. Pero los muros muchas veces no nos dejan avanzar. Ahora, los muros en manera positiva, nos vamos a dar cuenta cómo cada situación adversa que pasa en nuestra vida va habiendo un cambio de mentalidad en nuestra mente por medio de la palabra. Entonces vamos a estar viendo algunos casos donde la mente es tan importante, porque eso nos ayudará a poder vencer y a poder alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a empezar, y esto lo hablo porque dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los que estamos en Cristo ya tenemos la mente de Cristo. Ahora, vamos para esto a ver unos casos donde cómo el Señor fue obrando en las situaciones difíciles y cómo se fueron cayendo esos muros físicos y espirituales. Ahora, ¿qué es lo que representa un muro en tu vida? Las finanzas. A veces dices, ¿cómo es que yo voy a hacer esto si hoy no tengo? Vamos a decir, ¿cómo me dicen que yo voy a comprar mi casa si hoy no tengo ni $50 en mi bolsa? ¿Cómo es que me dicen que mi hijo va a ser usado grandemente si casi está bien enfermo? ¿Cómo es que me dicen que mi hijo Dios lo va a usar en liberación si ahorita está, vamos a decir, en un reclusorio? ¿Verdad? Eso es un ejemplo. Y vamos a estar viendo por medio de la palabra. Vamos a Josué 2:1. Hablando de los muros de Jericó. Ahora, la pregunta es, ¿en qué usted siente que está su muro, que no alcanza a ver el propósito de Dios, del proceso que está pasando su vida y su familia, en la área que usted está viviendo? Amén. Entonces vamos ahí, Josué 2:1. Y esto es cuando Josué envía espías a Jericó. Vamos a leer 2:1. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Vemos en otras historias anteriores que también el pueblo manda espías. O sea, ¿por qué enviar espías si ya Dios les ha dado que les va a entregar a sus enemigos? Pero a veces en nuestra mente Dios nos da una palabra, que Dios va a hacer algo con nuestra vida, con nuestra economía, con nuestros familiares, pero las fortalezas, los muros que están en nuestra mente son tan tremendos que nosotros no alcanzamos a ver, y entonces andamos investigando cosas y andamos investigando, dependiendo, por ejemplo, la economía, ¿cómo le voy a hacer para hacer esta economía? Si es la sanidad, híjole, tengo que ir a ver a este doctor y tengo que me haga estos estudios, esto, el otro. No le digo que no vaya al doctor, no le digo que no se instruyan las finanzas, sino que a veces le ponemos más énfasis en eso que en la palabra que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el problema está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente, si nosotros no creemos, entonces hay duda, y eso viene en la mente. La duda se crea en la mente. ¿Por qué? Porque Dios te da una palabra y si tú no la crees en tu mente, el enemigo empieza a poner pensamientos, pero ¿cómo le vas a hacer? Pero no es cierto, si mira que esto, que el otro. Entonces empieza a poner mentiras en tu mente y por eso tú no alcanzas a llegar a esos propósitos. Pero cuando tú dejas que el Señor obre en tu mente, por eso la palabra de Dios nos habla que debemos renovar nuestra mente mediante el conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos que estar transformando nuestra mente continuamente. Por eso es necesario que como hijos de Dios estemos leyendo la palabra, porque si no, ¿qué le vamos a meter a nuestra mente? Si nosotros vamos a la casa y vemos puras películas o puras novelas de esas que dan balazos, ¿qué estamos atrayendo a nuestra mente? Y después ya andan con miedo. Ay, no vaya a ser que me vayan a dar un balazo. No. Pero si usted mete en su mente, dice la palabra que ninguna arma forjada prosperará contra mí. Entonces, así estén los balazos allá, dice la palabra que ninguna arma forjada prosperará contra mí. Esa palabra va a hacer que eso se vaya de usted. Amén.
Pero esto es bien importante, la mente tiene que ser llena de la palabra. Entonces vamos a estar viendo, ahora vamos al 8:11. Entonces vimos que mandan los espías, ahora vamos al 8. Dice ahí mismo en Josué 2:8, dice, antes que ellos se durmieron, ella subió al terrado. ¿Quién? Rahab, o sea, para parafrasear. Ahora subió al terrado y les dijo, mire, el pueblo de Jericó ya estaba vencido. Y ahorita vamos a ver otro caso. Pero ellos necesitaban escuchar esto para tener esa confianza, siendo que Dios ya se los había entregado. Ahora dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire, mejor las otras personas que no conocían a Dios ya tenían temor de lo que iba a hacer. O sea, dice ahí, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país. ¿De cuál país? Estamos hablando de Jericó. Ya han desmayado por causa de vosotros. Y si se fija, el pueblo de Dios ya había vencido. Y si se fija, en la mente también de este pueblo ya estaban vencidos. Si nos damos cuenta, la mente es bien importante porque Jericó mentalmente ya estaban vencidos solamente por lo que escucharon. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que ellos oyeron y vieron cómo Dios estaba haciendo. Entonces dicen, híjole, estos hombres van a venir a acabarnos. Entonces vamos ahí al 11. Porque hemos oído, fíjese bien, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces nos damos cuenta que aunque el pueblo ya Dios le había dicho que iban a vencer, ellos todavía en su mente no alcanzaban a visualizar la victoria. Entonces van y dicen, ¿cómo es posible que estos hombres ya se sienten derrotados por solo oír? Porque en su mente de los de Jericó ya había entrado la derrota por el gran poder de Dios. Y de verdad que sí es un gran poder de Dios. ¿Cómo no iban a estar ellos atormentados? Pero nos damos cuenta que muy importante, porque hay veces, hay situaciones que se van a ir apartando de nosotros cuando nosotros no dejemos entrar en nosotros miedo, no dejemos entrar preocupación, se van a ir alejando. Por ejemplo, si tenemos un familiar enfermo, usted dice, Señor, ahorita vamos a ir viendo, ver el propósito de Dios, y eso no te va a detener, eso no va a bajar tu fe, eso no va a bajar tu gozo. Y esto es bien importante porque en cuanto tú haces eso, tú venciste. A pesar de que está pasando la situación, tú ya has vencido porque no le das cabida al temor, no le das cabida a la duda, y tú empiezas a ver el propósito de Dios. Ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces vamos ahí a pasar ahora a Josué 6. Josué 6, 12 al 16. Entonces, esto es bien importante. Muchas veces nosotros ya tenemos la victoria, pero nuestra mente está dañada. Nuestra mente está dañada. Pero Dios es tan hermoso, trabaja de una manera tan especial que cada proceso que pasa, Dios empieza a derribar todos esos argumentos. Vamos ahí, Jueces 6, 14, dice la palabra del Señor. Así, y esto hablando que Dios les manda, ¿verdad? Ahorita ya hablamos de la toma de Jericó. Quiero hacerlo breve porque no puedo leer todos los textos, pero aquí ya Dios le habla y les dice que les va a entregar la ciudad. Entonces, en el 14, antes de esto les dicen lo que van a hacer, que van a dar las vueltas alrededor de la ciudad. Y entonces ya ahí ellos toman acción. Vamos desde el 12, dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. O sea, esto es lo que Dios les había mandado hacer. Esto es bien importante. Tenemos que obedecer lo que Dios nos manda hacer. Ahora vamos al 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad
el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ellas 7 veces. El 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces sabemos que los muros se derribaron, pero déjenme decirle que antes de que se derribaran físicamente, se tuvieron que derribar las fortalezas mentales en el pueblo. ¿Por qué tantas vueltas? Nunca se ha preguntado por qué tantas vueltas. Nunca se ha preguntado en su vida por qué tantas tribulaciones, por qué tanto esto. Porque vuelvo y comento, cada vez que hay una situación difícil, se nos cae la duda. Por ejemplo, mire, este pueblo, cada vuelta, usted sabe que rodear un lugar es cansado, ¿cierto o no es cierto? Simplemente si le dijeran, ve y rodéame ese campo de fútbol 7 veces, y usted no está acostumbrado, ¿cómo iría? Pero el punto está en la segunda vuelta, usted va a ver la mano de Dios, porque dice, ¿cómo es que no me estoy cansando? En su mente, porque no les dejaban hablar. Y a veces las situaciones difíciles no te dejan hablar, pero tú estás viendo la gloria de Dios. ¿Cómo la gloria de Dios? No me puedo ya ni quejar. Entonces, a lo mejor antes había situaciones donde te quejabas, ahora no te quejas. Y vas viendo en cada vuelta, vamos a decirlo así, si lo pusiéramos, cada situación que pasa en nuestra vida, veámoslo como una vuelta. Si te fijas, ahora ya no te entristeces. Y en la cuarta vuelta, ya no estás llorando. En la quinta vuelta, ya no estás amedrentado. Y te empiezas a sentir fortalecido. Y en la sexta vuelta, dices tú, ¿cómo llegué aquí? Y se van derribando todas esas cosas que tú pensabas que no podías vencer. Y en la séptima vuelta, dice el Señor, ya lo lograste. Y ahora vas a tomar eso que tanto esperabas. Entonces, ¿pero qué pasa? Si nosotros lo vemos por el lado negativo, no vamos a poder ver el propósito de Dios. Y vamos a estar enfocados, ya estoy cansado, ya no puedo caminar en tu mente. Y la mente te va a ir drenando las fuerzas. Yo no puedo predicar. Es que yo no sé predicar. Ahora, ¿no sabes predicar? Cada que vas a dar una predicación, Dios te va a ir puliendo. Y dices, ay, no sabía que eso pasaba tan hermoso. Y cada vez vas a hacer tus sermones más fáciles y más hermosos, porque cada vez Dios te va a ir afinando tu oído. Y dices tú, wow, no sabía que podía llegar hasta este punto. Cada vuelta que tú das, se van derribando esas fortalezas, esos muros que había en tu mente. Por eso ese canto dice, los muros caen y con ellos las cadenas. El Señor entregó en mis manos Jericó, ¿verdad? Grita, suenan las trompetas. ¿Por qué? Porque cuando se caen esos muros donde tú pensabas, no lo puedo realizar, no lo puedo hacer, Dios te muestra la gracia, la misericordia y dice, ¿ves que sí lo podías hacer? Tienes que aprender a ver el propósito, tienes que aprender a ver, antes de todo el problema, visualizar la victoria que ya hay ahí. Amén. Entonces a veces el enemigo nos hace ver el muro de enfermedad, el muro de miseria, pero si tú sigues perseverando y no te rindes, tú verás la mano de Dios como cada vez vas a decir, ya llevo 7 vueltas y ya llevo no sé cuántas. Pero dice Dios, pero ya no te sientes igual, ¿verdad que no? Entonces esas 7 vueltas, el pueblo, imagínense, en vez de cansarse, decía, yo me imagino que en su mente iban diciendo, ahora me siento más fortalecido y es para que estuviera más cansado. Y hoy siento la gloria de Dios. Yo no sé si usted le ha pasado. Entonces ahí se derriban eso, porque usted cosas que antes lo tumbaban, cosas que antes lo entristecían, ya no lo hacen. Y si alguien hoy que nos ve por las redes sociales estás pasando eso, el Señor te va a dar la victoria. Y hoy, si estás pasando por pensamientos de suicidio, de temor, de duda, hoy el Señor tiene la sanidad para esa mente y que puedas tener la mente de Cristo en ti. Vamos a otro texto. Por eso dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahora, hay veces que no está en nuestras manos. Dice, quisiéramos que no caer tanto, pero déjeme decirle que a veces no conocemos los propósitos de Dios. En esas caídas, las levantadas, por eso dice la gloria postrera será mayor que la primera.
Hay cosas, dice el mismo Señor Jesucristo, dijo, en la vida hay tropiezos. O sea, los tropiezos son necesarios. Aunque no queramos, hay cosas que van a suceder en nuestra vida. Pero si nosotros permanecemos en la mente de Cristo, eso nos va a llevar a otro punto, a otro nivel de fe, a más esperanza, a más paz, a más gozo. Entonces vamos a seguir. Jueces 6:14. Vamos a Jueces 6:14. Y vamos a estar viendo de otra persona de Dios que en su mente tenía muchas cosas que no le ayudaban. Pero cuando esas cosas fueron derribadas, pudo obtener la victoria. Entonces vamos Jueces 6:14. Y esto hablando de Gedeón. Gedeón, para parafrasear, Gedeón lo llama el Señor y le manda un ángel y él le hace tantas pruebas al Señor para ver si era Dios. Y a veces así estamos nosotros. Entre tanta unión cosa, Señor, confírmame y ayúdame y esto y lo otro. Ahora, no juzgamos a nadie porque todos tenemos procesos diferentes. Pero dice la palabra del Señor que Gedeón le dijo, y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le pregunta el Señor. En el 15, vemos aquí, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Vemos aquí en el 15 cómo Gedeón tenía una mente de inferioridad, una mente de miseria. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que yo no tengo la capacidad que el hermano tiene para predicar? ¿Cuántas veces dice, yo no tengo esa capacidad que los hermanos tienen para orar por el enfermo? Porque nosotros estamos teniendo una mentalidad de inferioridad. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos una mente de inferioridad. Y esa mente de inferioridad no nos deja que la mente de Cristo trabaje en nosotros. No nos hace ver que nosotros no somos lo que lo vamos a hacer, que lo va a hacer Dios en nosotros. Por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros quitamos esa mente de inferioridad, de miseria, de yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer el otro, y no dejamos que obre esa palabra donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos gana más el yo no puedo por la mente que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando nosotros empezamos a renovar nuestra mente por medio de la palabra, empezamos a ver el plan de Dios para nuestra vida. Y esto es bien importante. Vemos a Gedeón como también Dios le da la victoria. Vamos al 6:16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces el Señor te dice, ok, tú ves todos esos muros en tu mente, hay temor, ¿qué va a pasar vamos a decir, con mi mamá, con mi hermana, con mi hermano, con mi tío, con mi primo? ¿Serán salvos? ¿No serán salvos? Y el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Ahora vemos, los madianitas robaban las cosas del pueblo. Así, en nuestra mente hay pensamientos que nos roban la bendición de Dios. ¿Cuál bendición? La unción. Que Dios te va a usar de tal manera. Y viene algo y te dicen, no, pues es que usted no sabe hacer bien las cosas. Y viene y dice, ay, no, pues ya me dijeron que no sé hacer bien las cosas. Y se rinde y ese pensamiento lo hace detenerse y no hacer las cosas para el Señor. Entonces hoy el Señor nos dice que Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros y vamos a derrotar todo lo que nos quiere robar las bendiciones, ya sea en sanidad, en finanzas, en el ministerio. Todo eso nos va a ayudar Dios para que esta mentalidad cambie. Amén. No tengamos un pensamiento de derrota, sino que empecemos a caminar en la fe de Dios. Amén. Muchas personas dicen, no es que la fe, pero la fe también empieza por la mente, porque viene por el oír de la palabra de Dios y de ahí empieza la mente, empieza a trabajar la palabra, y la palabra es la que te alumbra ahí en medio de la oscuridad. Entonces, ahora vamos a Jueces 7:10. Jueces 7:10. Mire, cuando Gedeón, aún a pesar de que Dios le dice voy a estar contigo, Gedeón todavía
hay algo que está en su mente y no lo dejan paz. Pero vamos al 7:10, cuando ya va y derrota a los madianitas. Le dice el Señor, y si tienes temor de descender, baja con furia tu criado al campamento y oirás lo que hablan. ¿Quién? Los madianitas, ¿ok? Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda se cayó. El 14 nos dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ahora mire esto, era necesario que a Gedeón se le fuera la incredulidad que había en la mente. Todo estaba en la mente. Y así nosotros hay cosas que se tienen que ir de nuestra mente el día de hoy. Dice el 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Vemos también que este otro pueblo, también en la mente, fue derribado. Pero era necesario que en la mente de Gedeón entrara esta revelación de victoria. Si se da cuenta es cuando Gedeón se levanta. Ahora, ¿en qué área necesitas levantarte tú? ¿Qué necesitas oír de parte de Dios para que el Señor hoy te levante y puedas tú tomar ese campamento, ya sea en la sanidad, ya sea en la salvación de tu familia, en las finanzas, en diferentes áreas de tu vida? Ahora, vemos ahí que Gedeón se levanta, pero automáticamente su mentalidad cambia. ¿Sí se da cuenta? La mente es bien importante. Nosotros tenemos que dejar que las cosas de Dios, la palabra siga cambiando. Y hago énfasis en la palabra porque no hay otra manera. La palabra, la oración es un conjunto, el ayuno es un conjunto, pero si tú oras y ayunas, si no lees la palabra, ¿con qué te vas a defender? Más adelante vamos a estar viendo esto. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Dice la palabra del Señor que los pensamientos, Él no tiene pensamientos de mal para nosotros. Dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis. Entonces, si tú estás viendo derrota, enfermedad, esos no son los pensamientos de Dios para tu vida, para mi familia, para tu ministerio. No es eso. Tenemos que empezar a visualizar el propósito de Dios en esta situación. Amén. Entonces, vemos ahí cómo el Señor tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz para nosotros. Vamos ahora, cuando tu mente alcanza a visualizar las cosas de Dios, los propósitos, no importa cuán lejano esté, tú lo vas a alcanzar a ver. Y vas a poder ver la gloria de Dios. Vamos a Primera de Reyes 18:41. Amén. Y esto, hablando del profeta, Primera de Reyes 18:41. Hablando de Elías. Elías ora por una lluvia. Y a veces hay gente que está orando por nosotros y nosotros no alcanzamos a ver la respuesta. Hay gente que está orando por la sanidad de nuestros familiares, por la economía de nosotros y nosotros no alcanzamos a ver la respuesta. Pero cuando hay un profeta que alcanza a ver más allá, te va a hacer ver lo que ya viene para tu vida. Esto es bien importante. Nosotros
Hoy lo más importante que usted vea en medio de la tribulación que esté pasando, cualquiera que sea, económica, salud, familiar, ministerial, usted pueda ver lo que Dios ya tiene para su vida, para su familia, para su economía. Eso es lo más importante que hoy vamos a estar viendo. Vamos ahí. Dice en el 41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Mire, le dice a Acab, porque una lluvia grande se oye. Y hoy el Señor te dice, una lluvia grande se oye, come y bebe. Pero no se ve nada. Y apenas el profeta va a empezar a orar. Vamos al 42. Acab subió a comer y a beber. Hizo caso. Acto de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acab actuó en fe. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. O sea, el profeta, si se da cuenta, él todavía no había orado. ¿Nos damos cuenta de eso? Pero le da instrucciones. Y este hombre, en su mente, la activa y alcanza a ver que ya viene la lluvia. Así también. Dice, pero si no han orado por mí. Pero ya viene la lluvia para ti. ¿Cuál es la lluvia que estás esperando? Ahora, vamos a seguir adelante. Y dijo a su criado, mire, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Acab creyó. El siervo no ve nada, no ve el propósito de Dios. Muchas veces podemos estar sirviendo y no estar viendo la bendición tan grande que viene. Y dice, no veo nada. Entonces, vamos ahí, en el 44. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes, viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora el punto está sobre la situación que estamos pasando, cada uno en su área, en su familia. ¿Alcanzas a ver la mano? ¿Cuántas veces te faltan ir? Mire, otra vez 7 veces. ¿Cuántas veces te faltan para ver la mano? No necesito ver más. Si tú alcanzas a ver la mano el día de hoy sobre lo que Dios va a hacer sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre la sanidad que necesitas, y alcanzas a ver, por ejemplo, hoy me sentí diferente en mi salud, ahí está la mano. En la economía, este día fue un día diferente, fue un día mejor. Ahí está la mano, no estás esperando ver porque ya va a venir, pero tú estás viendo la mano solamente. En el ministerio llegó una persona, llegaron 2, esa es la mano, pero viene la lluvia, viene la bendición. Entonces le dice, prepárate porque viene gran lluvia. Que mi mamá está enferma, mi papá está enfermo, ya hoy se siente mejor. Allí está la pequeña nube del tamaño de una mano nada más, pero viene la bendición. Si tú alcanzas a ver el propósito. Ahora, ¿cómo el propósito? Es más grande el propósito de Dios que el problema que estás pasando. Por ejemplo, se enfermó mi mamá, es un ejemplo. Es un proceso. Y mi mamá va a crecer en fe. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos creciendo en fe, Dios es tan hermoso que no va a dejar a nuestra familia que se quede en fe. Entonces, la familia también está avanzando. Ahora, no nos gusta ver los procesos, pero Dios está trabajando. No, pero es que a mi hermano le pasó esto y ahora está en la cárcel y ahora está en las drogas. Es el proceso que ya Dios empezó a trabajar para que tu hijo sea salvo. Que ya se empezó a enfermar, es el proceso para que Dios empiece a obrar en su corazón y se rinda a Dios. A veces no nos gustan los procesos, pero cuando aprendemos a ver el propósito de Dios que está haciendo, esa bendición
es más grande que la situación que está pasando alrededor. Por ejemplo, si mi hermano se enferma, lo golpean, usted agarra y ora y le quita todos esos daños. Y su hermano ve cómo no siente nada de eso. Ahora su corazón también tiene que ser ministrado para no tener rencor, no tener ira, estar trabajando en todas las áreas. Y entonces crece su fe. Le tuvo que pasar eso. No nos gusta. Pero él empezó a creer ahí. Y cuando venga alguien y le diga, mira, estoy pasando esta situación, va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo todavía no sé orar mucho. Déjale hablo, vamos a decir, a mi mamá, a mi hermano, para que oren por ti, porque así me pasó a mí. Y el Señor Jesucristo oraron por mí y todo cambió. Mira, no me pasó nada. A pesar de que me dejaron casi muerto, mira, no tengo ninguna secuela. Entonces, el proceso no nos gusta. Pero ¿qué pasa? Él empieza a hablar de Jesucristo. Él empieza a ver la mano de Dios. Pero si tú lo tomas por el lado negativo, vas a llorar, vas a esto y lo otro. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? No, hay que reaccionar y ver el propósito de Dios en cada situación. Mi mamá va a ser llevada a otro nivel de fe. ¿Por qué? Porque ahora su proceso va a ser algo para que ella, ahora su fe aumente. Y vamos la familia creciendo en fe. Vamos, mi hermano va a ser sanado, vamos a decir el hijo. Y cuando es sanado, Satanás no le puede robar ese testimonio. Haga lo que haga, no le puede robar ese testimonio. Está sellado en su corazón y nadie le va a quitar que el Señor lo sanó, lo libertó. Lo mismo que ha pasado con nosotros. Nadie nos quita que el Señor nos libertó. Nadie nos quita que el Señor nos ha sanado. Nadie nos quita que el Señor nos está llevando de gloria en gloria. Aunque digan, ay, pero mira cómo se ve. Sí, pero el propósito de Dios es mayor. Es mayor. Es mayor que el proceso. Es mayor que la situación adversa que se está viviendo. Y vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Los pensamientos de bien. Las cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia. Dice, mi hermana será salvo. No, mi trabajo es creer. Dice, cree en el Señor Jesús, no te preocupes. Y tú y tu casa serán salvos. ¿Dios es fiel o no es fiel? ¿Por qué le voy a creer al enemigo? Ay, que si mi mamá, mi hermano va a ser salvo. Tú cree, dice la palabra, tú cree y tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué estás preocupado? Cree tú y tu casa van a ser salvos. Porque estás, ay, que si va a ser, no, ay, que quién sabe que esto es lo otro. ¿Cuál duda tienes? Cree tú y tu casa van a ser salvos. No hay más, ahí no dice, no, dice, cree tú. Yo me encargo de tu casa. Cree tú y tu familia será salva. Ese es el punto importante. Tenemos que tener en nuestra mente lo que la palabra dice, porque el enemigo nos va a poner tanta basura y nosotros no dejemos que eso venga. Veamos el propósito de Dios. Veamos el propósito de Dios. Que se está muriendo, va a decir, gloria a Dios. ¿Y por qué dice gloria a Dios, hermana? Porque el poder de la resurrección se va a manifestar ahí. Dice que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que hoy opera en nosotros como hijos de Dios. Pero para que algo resucite tiene que morir. Vemos a Lázaro y no querían ese proceso, pero tuvo que suceder. Pero la gloria de Dios fue manifestada de una manera tan tremenda que si las hermanas lo hubieran visto hasta hubieran dicho gloria a Dios porque vas a venir, lo vas a resucitar, pero no lo alcanzaron a visualizar. Entonces nosotros tenemos que empezar a visualizar. Por ejemplo, su hijo está enfermo, ve el propósito de Dios, Dios lo va a usar en sanidad. ¿Por qué? Porque lo va a sanar Dios y su hijo va a estar hablando, Jesús te sana, a mí me sanó y nada le va a quitar eso. Aleluya. Y va a hablar con una certeza que no va a caber duda, no va a caber duda. Y el enemigo va a decir, ¿cómo le hago ahora para quitarle esa fe? No se la puede quitar. Y ese es el propósito tan tremendo. Que agarre una fe su familia, que agarre una fe sus hermanos, sus hijos y todo. Entonces vamos a ir viendo ahí, si te atacan las finanzas, tú tienes que verte bendecido. No, pero no pasa nada y pasan años. No importa, Dios te prometió. Él lo va a hacer a su manera. A su manera. Porque dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y dice Dios, por ahí no, yo te voy a abrir las puertas de otra manera. Pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. De que te voy a levantar, te voy a levantar. En el ministerio no, pero es que por acá, esto, el otro. Yo te voy a abrir las puertas, dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero el enemigo dice, no, pero esto, lo otro.
¿Qué dice la palabra? Tu mente, que está llena tu mente de palabra, dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Mi preocupancia no está en las otras cosas, mi preocupación está, y hasta eso, preocupación no puedo decir porque todo lo hace el Señor. Está en las cosas de Dios. El Señor lo demás lo va a hacer, Él se va a encargar de abrir puertas mientras andemos caminando, mientras andemos ahí. Él se va a encargar. Entonces, ver el propósito de Dios, esto es bien importante. Vemos que Acab creyó, el profeta ya lo veía. Dice, viene grande, grande. Y los otros, pues, no veo nada. 7 veces y no vio nada. Pero dice el profeta, ya viene, prepárate, come. Como dice, come y bebe porque la roca a mí no te resta. Así es que come palabra, come en físico, porque la bendición que viene también uno necesita fuerza, necesita fortaleza física también. Entonces vamos a seguir adelante y gozarnos y ver las cosas, que cómo las bendiciones se volverán más grandes que las pruebas, que los problemas. Si lo creemos, esto es bien importante. Si nuestra mente lo cree, lo vamos a recibir. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos ahora a un caso donde el Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, vamos a Marcos 9:35. Ya casi terminamos, hermano. Está tan hermosa la palabra que no acabaríamos de hablar de esto. Entonces vamos, Marcos 4:35, perdón. Esto hablando de Jesús cuando calma la tempestad. Entonces, solamente vamos ahí. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Esto está bien interesante. Cuando Dios va a cambiar tu mentalidad, vas a ir a otro nivel. Esto es bien importante. Vas a ir a otro grado donde tú no habías estado. Pero si tu mente la dejas que el enemigo te engañe, no vas a llegar. Porque Jesús le dice, pasemos al otro lado. Dice ahí el 36, y despidiendo a la multitud, dice, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Aquí vemos que antes de que tú pases a otro nivel, vienen unas cosas. Pero de que vas al otro nivel y en tu mente está la mente de Cristo y está la palabra, vas a llegar al otro nivel y vas a llegar al otro lado, vas a llegar. Ahora, dice ahí en el 38, y él estaba en la popa durmiendo. ¿Quién habla? De Jesús. Sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estos hombres, tenemos que también tener cuidado, y hemos hablado de esto, con lo que vemos para que nuestra mente no sea trastornada, porque ellos veían lo que estaba pasando, los truenos, las nubes, y eso hizo que en su mente viniera un pensamiento de temor. ¿Qué nos va a pasar? ¿Nos vamos a morir? ¿Y cuántas veces así puede pasar con nosotros? Entonces nosotros no debemos dejar que el temor entre en nuestros pensamientos. No debemos de dejar, porque el temor es bien tremendo. Si tú te atemorizas, haz de cuenta, se oye tremendo y vulgar, pero es como que ya le diste la victoria al enemigo. Si nos damos cuenta, en nosotros dejaron entrar el temor y eso fue lo que los derrotó. Nosotros no debemos de dejar que el temor entre en nuestras mentes. Porque dice la palabra, yo no te di espíritu de temor ni cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Esas palabras nos van a ayudar, pero si nosotros no tenemos palabra en contra del temor, ¿cómo le vamos a hacer para defendernos? Esto es bien importante. Ahora, vemos ahí. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si se fijan, la fe se la había acabado la tempestad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No dejes que lo que ves en medio de la tempestad te robe tu fe. No importa cuán duro esté. Tienes que tener en tu mente que el Señor Jesucristo está allí al pendiente de ti. Está al pendiente de toda la situación. En tu mente tiene que estar, Él está aquí conmigo. Está tronando, está temblando. Aunque la tierra sea removida, el Señor está ahí. Entonces, hay momentos que no es fácil. Cuando vamos empezando no es fácil. Yo se lo digo, hice ese sermón donde les dije, antes no era así. Pero vamos a ir creciendo hasta ese punto donde pase lo que pase,
no vamos a temer, no vamos a dudar, no nos vamos a rendir, vamos a seguir adelante creyendo y obedeciendo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces ahora vamos a otro donde el Señor obró. Vamos a Mateo 14, 28. Ya vamos a terminar, hermano. Está bien interesante. Espero que cada uno está siendo, yo sé, más bien no espero, yo creo que cada uno de nosotros está siendo ministrado en un área. Y esto es bien importante. Mateo 14, 28, 31. 28 al 31. Dice la palabra del Señor hablando de Pedro cuando camina sobre las aguas. Dice, hablando que el Señor Jesús estaba ahí, dice que estaba caminando en las aguas y que ellos hasta se asustaron, pensando que era un fantasma. Pero en el 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El 29 dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces nos damos cuenta que Pedro le puso más énfasis en lo que estaba. Nos damos cuenta que el temor como es de tremendo. Entonces nos damos cuenta que Pedro ya estaba caminando en las aguas, pero el temor le ganó. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros a veces ya estamos caminando sobre las aguas, estamos a punto de llegar al propósito y de repente puede venir algo que te quiere causar miedo. No dejes que ese miedo entre. Vemos que dice que Pedro, lo que pasó, que vio, dice, Pedro en el 30 dice, pero al ver el fuerte viento, ¿sí se da cuenta? Hay cosas que pueden pasar y nosotros estar viendo. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y ahí es donde comenzó a hundirse. Sí sabemos que es por la fe, pero vimos que la fe también tiene que ver con la mente, porque su mente lo empezó a engañar. ¿En qué creen que empezó a pensar? Me voy a hundir, y se hundió. Pero ¿dónde empezó ese ataque? En la mente. ¿Sí se da cuenta de eso? Vio. Y el ataque fue en la mente. Entonces, nosotros reprendemos el miedo hoy en el nombre de Jesús. Y tenemos que visualizar. Visualizar que muchas veces nosotros estamos caminando sobre las aguas. Y le voy a decir esto, ni cuenta nos hemos dado. Si yo le preguntara a usted cuántas veces ha caminado sobre el agua, se va a poner apenas a meditar. Y usted ya ha caminado sobre las aguas. Y Dios nos dice, la mano. Y usted ahí va. Y dice Dios, Señor Jesús, la mano, avánzale. Y usted va avanzando y ni cuenta se ha dado que ha caminado sobre las aguas. Es tremendo. Entonces hay que visualizar que ya estamos caminando en las aguas. No deje que el miedo le entre, siga adelante, avance, vea la mano del Señor y diga, ahí voy Señor, ahí voy, al pasito, a lo mejor con cuidado, pero ahí voy. Amén. Entonces vamos ahí. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos la palabra? Vamos a 2 de Corintios, ya para terminar, hermanos. Ya para terminar, ver el propósito de Dios en todas las cosas. 2 de Corintios 10:3. Importantísimo. Dice la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y hoy hablamos de las fortalezas de Jericó, hoy hablamos de las fortalezas en la mente. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto es bien importante. Si se fija, las cosas que el enemigo quiere plantar en la mente son argumentos. Y son cosas que como diciendo, son cosas de altivez, porque como que el enemigo dice, yo soy más poderoso que Dios, y no es verdad. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento. Me encanta esta parte. A la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué pensamiento hoy está pasando en nuestra mente que no está siendo conforme lo que Dios quiere, conforme a la obediencia de la palabra? Tenemos que ver el propósito. Entonces vamos ahí viendo también, vimos ya que 7 veces cae el justo. Ahora,
tenemos que seguir derribando esas fortalezas. Vamos a Jeremías 1:10. Y deje que el Señor siempre trabaje en su mente. Aunque usted dice, no veo nada, usted deje que el Señor lo haga ver las cosas. Mire, al profeta le dice en el 10, siempre deje que el Señor en su mente imponga sus pensamientos, imponga lo que ya Dios tiene para usted. Bueno, la palabra del Señor nos habla. En el 10. Bueno, es en el 10:11, perdón. En el 1:11, perdón. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y hoy dice el Señor, ¿qué ves tú? Ponga su nombre. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú para tu vida? ¿Qué ves tú para tu familia? ¿Qué ves tú para tus hijos? ¿Qué ves tú para tu ministerio? ¿Qué ves tú para tu mamá? ¿Qué ves tú para tu hermano? ¿Qué ves tú para tu hermana? ¿Qué ves? ¿Qué ves tú para esta iglesia? Y le dice el Señor, Jeremías, y dije, veo una vara de almendro. Y le dice en el 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué has visto? Y el Señor hoy dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Tu familia, tus finanzas, en tu ministerio, en los propósitos que yo tengo para tu vida. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo hoy va a estar siendo transformada en nosotros. En el nombre de Jesús, hoy yo declaro con el poder, la autoridad ministerial que el Señor Jesucristo me ha dado, que hoy tú eres libre en la mente de todos esos muros que han estado dañando, interponiéndose en la sanidad de tu familia, en tu ministerio, en tu economía, en tu casa, en tu familia, con tus hijos. En el nombre de Jesús, y que hoy tu entendimiento, Ribaidere, sea alumbrado de una manera especial y puedas empezar a ver el propósito, las grandezas que Dios tiene en medio de todos estos procesos que estás pasando. Que empieces a ver cuán grande y maravilloso será su poder, y verás cómo esas cosas de bendición derriban todos los argumentos, hacen nulo todo lo que está pasando, y vas a empezar a ver la gloria de Dios en cada área de tu vida. Con esto yo entrego lugar. La mente de Cristo está en nosotros y nuestra mente se va a ir renovando cada vez por medio de la palabra. Hoy en el nombre de Jesús declaro libertad y sanidad de nuestras mentes para avanzar a un punto donde no esperábamos, para recibir lo que no habíamos recibido en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, por lo que es todo de creer esta palabra, y así va a ser efectuada en su vida. Los muros se derriba de su vida. Tiene el control, ¿por qué desesperarme? Siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Siempre tiene el control, ¿por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz,
Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperar? Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? No entienda lo que sucede. Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Aleluya al Señor. El Señor siempre tiene el control, mi hermano. Como dice Carlos, ¿por qué cuestionarle? ¿Por qué atemorizarnos, mi hermano? Si el Señor siempre tiene el control. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor tiene el control, mi hermano. Este canto quedó muy bonito con la predicación de nuestra hermana, porque el Señor tiene el control de todos nuestros problemas, de todas las murallas que haya, de todos los acontecimientos. El Señor tiene el control, mi hermano. Solamente usted confía en el Señor y el Señor lo va a hacer. Bendecidos. Recuerden, somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Brigham Street, Dallas, Texas, 75227. Y ustedes que nos miraron, mis hermanos, pongan su confianza en el Señor. Si esta predicación fue de bendición para sus vidas, dejen su comentario, dejen sus peticiones. Nosotros estaremos contestándoselas. Bendiciones y nos miramos el siguiente servicio. Hasta la próxima.